Bienvenidos a G1 Noticias, su noticiero internacional. Con ustedes, María José Pérez. Bienvenidos una vez más a G1 Noticias. El día de hoy me encuentro con mis dos compañeros de set, Johnny Carrascal y Camila Caballero. Tendremos una sección de noticias bastante interesante, ya que les estaremos brindando la información que necesitas saber, y todo esto a partir de invitados especiales que estarán acompañándonos. Buenas tardes, hoy le hablaremos sobre el decreto 666. Para explicar este decreto, en el día de hoy tenemos una invitada muy especial, nuestra queridísima ministra de Salud, Camila Bolívar Ospino. Me alegra mucho que me hayan hecho esta invitación y pues espero poder recibir todas sus dudas y poder responderlas de la mejor manera posible. Bienvenida, ministra, gracias por estar con nosotros. En el día de hoy, ministra, queremos saber, quiero hacerle unas preguntas. Cuénteme, ¿qué hay que tener en cuenta acerca de la resolución 66, ministra? Cuéntenos, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, lo que hay que tener en cuenta de esta resolución es que los protocolos son generales, son una guía, pero cada protocolo, según la empresa, es específico, incluso según el sector. Entonces no debemos tomar con que este protocolo es un protocolo general. Eso es lo que hay que tener muy en cuenta, y que su principal función es poder mitigar el contagio del COVID dentro de los sectores, sobre todo el privado. Todo esto, ministra, vemos mucho que las personas y las empresas están incumpliendo las medidas que se les han dado. ¿Les importa mucho más lo económico o las sanciones que se les den a estas personas o empresas? Bueno, me gusta mucho que me hagan esta pregunta, porque es que muchas personas se están tomando deliberadamente el cumplimiento de los protocolos, muchas empresas y personas, pero ¿qué sanciones tendrían? Es incluso de 4 a 8 años de cárcel. Y las sanciones pueden ser administrativas para las empresas, ¿cierto? Pero para las personas individuales pueden ser incluso por perjuicios. Entonces, es un tema muy serio, porque no solamente hablamos de nuestra salud, sino también de los que nos rodean, y no solo de nuestra familia, sino en este caso de quienes nos acompañan dentro de la empresa. Ministra, pero entonces explíquenos muy bien esta resolución para que las personas tengan claras cuáles son sus derechos y obligaciones. La resolución 666, quiero que esto quede claro, está dirigida a establecer los protocolos generales de bioseguridad para el sector público y para el sector privado, pero esto no incluye al sector de la salud, y está precisamente para mitigar al máximo posible la propagación del virus. A eso está dirigido esta resolución. Pero, ministra, respóndanos. Muchas personas tienen dudas en cuanto a cuáles son las verdaderas obligaciones de los empleadores. ¿A qué se les obliga esta resolución? Cuéntenos. Pues bueno, en este caso la responsabilidad del contratante o de las empresas no solamente está con quien tiene un contrato a término fijo con él, sino también con los contratistas o con los que cooperan con ellos. ¿Y cuáles deben ser? Deben promocionar capacitaciones para que sus empleados se protejan sobre el COVID-19. También deben animarlos a que descarguen la aplicación Corona App si tienen celulares inteligentes. Las empresas deben apoyarse mutuamente con la ARL y sobre todo reportar cualquier caso sospechoso o confirmado de COVID-19 dentro de la empresa. Una pregunta, señora ministra, ¿cuáles son las responsabilidades del empleador o de la persona contratista en estos casos? La responsabilidad del trabajador en este caso, pues tiene una responsabilidad con la empresa, pero también con su familia. Precisamente los protocolos de bioseguridad que se implementan en las empresas también protegen a su familia, así que el trabajador debe estar consciente de que debe cumplir los protocolos y además informar a la empresa cualquier caso confirmado o positivo de coronavirus en su entorno. Entonces debe estar muy pendiente de eso y hacer todo lo necesario para mitigar un poco el contagio del COVID-19, y eso está en sus manos, en las manos de cada uno de nosotros. Ministra, ¿qué medidas debe tomar una empresa para proteger a su empleados, ya que viven de lugares diferentes y de familias diferentes? Bueno, una de las primeras medidas que puede tomar una empresa es hacer un análisis de control de los puntos críticos, es decir, cuál
de las partes de los departamentos de su empresa sería un punto crítico de contagio para COVID y hacer todo lo posible por mitigar. Por ejemplo, si en la recepción se reciben muchas personas, por ahí tiene que pasar mucho personal, pues es una de las partes que más se deben limpiar dentro de la empresa. Así que es muy importante analizar y ver cuál de nuestros departamentos es un punto crítico de control y pues tomar las medidas necesarias para que siempre esté desinfectado, descontaminado y seguro para nuestros trabajadores. Doctora, pero lo que pasa es que hay muchas confusiones en cuanto a quiénes se le debe hacer caso, quiénes toman las decisiones de lo que se debe hacer. El gobierno, la alcaldía, las empresas. Aclárenos eso. Bueno, sí se ha hecho como un poco de polémica porque se supone que el presidente toma decisiones, pero los alcaldes pueden, pero las empresas no. Nosotros debemos tener en cuenta que este protocolo es un protocolo general, ¿verdad? Entonces, nacionalmente se toman unas decisiones, pero quizás las decisiones que localmente se deban tomar sean diferentes, y eso ya está establecido que según la gravedad de nuestro entorno se pueden tomar decisiones en las alcaldías, y en este caso también se han establecido protocolos específicos para cada sector económico. Entonces, si un sector económico establece que necesita ciertos protocolos, pues entonces eso hay que obedecerlos porque diferentes actividades económicas requieren protocolos diferentes, entonces hay que obedecer esos protocolos según las necesidades que tenga cada sector económico y cada empresa. Señora ministra, ¿qué pasa cuando las empresas o dentro de las empresas no se cumple el distanciamiento que ya se ha establecido debido a que pues la actividad laboral no lo permite? ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Bueno, sí debemos ser conscientes que hay actividades en las que no se puede mantener un distanciamiento. Por ejemplo, en un cargue y descargue de un camión, pues es necesario que las dos personas de pronto tengan menos de 2 metros, incluso hasta a veces menos de 1 metro. Entonces es necesario que en esas situaciones que son extremas, donde no se puede mantener un distanciamiento, entonces el empleador debe proveer los elementos necesarios para la protección de sus trabajadores. Eso es su responsabilidad para que puedan cumplir a cabo la actividad económica, pero también puedan protegerse del contagio del COVID-19. ¿Cuáles son esos elementos de protección específicamente? Bueno, estos elementos de protección pues son los que ya muchos conocemos: el tapabocas, la careta, también guantes de látex o de vinilo, incluso traje si se necesita, traje quirúrgico o un delantal. Esos son los elementos de protección. Tampoco hay que olvidar los de aseo, porque hay que mantener desinfectadas todas las áreas que constantemente estamos utilizando y hay que hacerle un seguimiento a esos productos. Si es necesario, debemos tener a nuestra mano las fichas con las que esos productos están asociadas, ya que si necesitamos preparar cierto producto para la desinfección, debemos hacerlo correctamente. Aparte de estos elementos, ¿qué medidas de desinfección deben tener estas empresas según la resolución 666? En este caso, la empresa se debe encargar de establecer unos protocolos de limpieza también, de establecer la frecuencia con la que se va a limpiar y los productos con los que se van a limpiar. Y esto lo debe hacer no solamente si eres el quien provee el servicio, sino también si de pronto tienen un proveedor o tienen un contratista que les realiza el servicio de aseo, debe hacerle seguimiento y evaluación. Revisar constantemente la frecuencia con la que se están limpiando los lugares que los empleados más usan y si los productos están preparados de la manera correcta como deben ser para que realmente tengan acción en contra del COVID-19 y otros virus y bacterias. Ministra, las personas preguntan: ¿es o no es responsabilidad de la empresa proporcionar a sus trabajadores la ruta de transporte? Ya sabemos bien que en el caso de que tiendan a coger la opción de transporte público, estarían muy expuestos al COVID-19. Entonces, ¿es o no es la responsabilidad de la empresa proporcionar las rutas de transporte para sus trabajadores? Bueno, algunas personas pueden creer que sí, pero no. La empresa no tiene responsabilidad de darle rutas a los trabajadores. Sin embargo, algunas empresas sí lo han hecho. ¿Por qué? Porque es algo que se recomienda.
Si una empresa tiene los medios económicos para proveer a sus trabajadores de un transporte, pues bien puede hacerlo, aunque eso genera muchas veces más gastos, porque incluso en un transporte, en una ruta donde podían ir 40 personas, ahora solamente van a poder la mitad, pueden ir apenas 15 personas, entonces esto genera un gasto bastante grande que pues algunas empresas no lo pueden hacer. Y en ese caso de que no puedan hacerlo, deben capacitar a sus empleados para protegerse cuando vayan en el servicio público, establecer de pronto rutas, horarios flexibles para que sus empleados no se expongan de pronto a un transporte público muy lleno, y además deben tener en cuenta la flexibilidad en los horarios sobre todo. De pronto aquí en la ciudad de Barranquilla no se usa mucho el transporte de la bicicleta y eso, pero de todos modos el empleador debe tratar de impulsar a sus empleados a que utilicen transportes alternativos, no tiene que ser exactamente el transporte público, y eso va a ayudar un poco si en el caso de que no se tenga una ruta implementada por la empresa. Bueno, ministra, ¿qué pasaría si en mi empresa se presentan riesgos de COVID? Que esto se presentara, es importante tener una buena comunicación, un plan de comunicación total con los empleados, y debemos hacerle total seguimiento, no solamente a los que tenemos en nuestra empresa laborando, sino también a los que están trabajando desde casa, hacer un seguimiento a las personas de su entorno, reportar inmediatamente cualquier caso sospechoso de COVID-19 o que esté confirmado. Es decir, el éxito está en que nosotros llevemos un control de nuestros protocolos, pero también una vigilancia de la salud de nuestros empleados, aunque sean contratantes, porque es responsabilidad del empleador, que es el que quiere que se desarrolle la actividad económica, proteger de igual manera a los empleados. Cumplir todos estos puntos del protocolo de la resolución 666 que nos ofrece nos va a ayudar a mitigar lo grande que pueda llegar a ser el contagio del COVID. Y entonces esto lo debemos cumplir no solamente por la parte económica, sino también por el amor a nuestra familia, y eso es la reflexión que quiero dejar hoy en día, y les agradezco mucho la invitación a su noticiero. Soy muy agradecida con G1 y un saludo para todos los televidentes que nos están viendo. Agradecemos su participación, doctora Camila. Nuevamente agradecido con usted por aceptar esta invitación. Que Dios la bendiga grandemente y le dé mucha sabiduría para que siga ejerciendo este cargo en su Ministerio de Salud. Bueno, acá lo tengo con la corresponsal Andy Luna, quien ha hecho un reportaje especial sobre las trabajadoras de situación sexual y las garantías que no tienen en esta situación del COVID y de la cuarentena. La situación que viven las trabajadoras sexuales mediante el COVID-19 y la cuarentena no es fácil, como es el caso de Alexa. Para ella la cuarentena no es una opción. Mujer trans y trabajadora sexual en Bogotá, Colombia. Le toca calzarse los tacones y salir a las calles para seguir pagando su habitación y su comida. Pues con todo ese estigma de que nosotros también podemos contagiar y todo eso. Entonces nosotros nos hemos intentado cuidar hasta el máximo, no salir y eso, pero pues sin falta del Estado, sin falta de respuestas, pues va a ser imposible. O sea, también, nos obligan a exponernos a ejercer el trabajo sexual. Alexa vive con varias mujeres más en una casa donde se pagan las habitaciones por día y donde sería difícil aislarse si alguna terminara contagiando. No importa el cuerpo de un maricón. Además, denuncia que acceder a un hospital no siempre es posible para una mujer trans. La población trans por años ha sido vulnerada en todos sus derechos, y el acceso a la salud es un derecho humano en el cual, no nos pueden ni discriminar, no nos pueden ni violentar, y sentimos las dos por parte de la salud. Muchas de sus compañeras trabajan en unas calles más arriba. A pesar del riesgo, se plantan en unas esquinas del barrio Santa Fe, en el centro de la capital colombiana. Pues de verdad ahorita salimos al día a día, porque si no salimos pues no pagamos arriendo, nos salgan a la calle. Si tuviera un apoyo pues no lo haría, me resguardaría.
Por ahora, el único apoyo que han recibido es el de la Red Comunitaria Trans, una organización de mujeres trans para mujeres trans, como dicen ellas mismas, que les permitió cubrir la vivienda durante 2 semanas a unas 300 trabajadoras sexuales y darle mercado a unas 400. Sin embargo, siguen preocupadas, especialmente por un nuevo decreto de la Alcaldía de Bogotá que establece que las mujeres y los hombres deben salir a la calle en días separados. El decreto sí nos expone de una manera muy fuerte hacia el abuso policial, abuso sexual, abuso físico, verbal. Entonces, como que dar a esta institución la potestad de decidir cuál es tu identidad, cómo te construyes tú como persona, si eres hombre, mujer. Desde la red aseguran que su respuesta solucionó problemas inmediatos, pero necesitan respuestas a largo plazo.